Bueno, ahora vamos a hablar un poquito y con eso terminaríamos esta parte de de teología de la comunicación con los formatos radiales. Y la idea es que podamos observar un poco los diversos formatos radiales a fin de crear nuestro propio programa también en formato de radio. No somos expertos, pero de alguna forma necesitamos trabajar estos formatos radiales, sobre todo ahora en este contexto del coronavirus y la pandemia, y así no la haya también, que es un medio excelente para la comunicación del Evangelio, incluso más potente en términos de alcance que la propia televisión. La televisión, claro, tiene una serie de cualidades y ventajas que no tiene la radio. Sin embargo, como dice el dicho popular que se hizo casi viral en las radioemisoras, la radio está más cerca de la gente. Y la radio llega a muchos lugares del mundo. A veces uno ni sospecha, dependiendo si es onda larga, onda media u onda corta, ¿no? Puede llegar hasta el Japón, puede llegar a Corea incluso, claro, en nuestro idioma, ¿no? Y cualquiera puede, de alguna forma, conectarse. Ahora, si los programas de radio se realizan por Internet, con mayor razón ya se convierte en un medio global. Todo el planeta podemos tener ya el acceso de mucha gente, dependiendo de nuestra, ¿cómo le llamamos? De nuestra página web y dependiendo del ancho de banda de nuestro host, donde alojamos la radio. El host o hosting donde se aloja el programa radial tiene que ser un host más o menos grande. Hay lo que se llama un programa que se llama streaming, el streaming radio o streaming televisión. Hay un streaming gratuito y un streaming pagado. Para la radio está más o menos alrededor de $30 mensuales, pero puede llegar a una buena cantidad de público a través de las redes sociales. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo les había dejado en el WhatsApp algunos links de temas que tienen que ver con formatos de radio y guiones para la radio y ejemplos también de programas radiales. No sé si lograron verlo. También les mandé un formato de devocional para radio, que me gustaría que lo comentemos ahora, si es que se puede, si ustedes lo han visto, si no, igual lo veríamos a poder compartir. A ver, no sé qué es lo que está sonando. ¿Hay alguien que quiere entrar? No. Bueno, continuamos entonces con nuestra clase. A ver, déjame ver. Parece que me perdí un poco aquí. Deme un segundo. José Cuya, cierra tu audio. Ah, ok. Me parece que yo salí, si no me equivoco. ¿Me están siguiendo? Sí, pastor, sí le escuchamos. Ya, ¿y me pueden ver? Sí le vimos. Ah, ok, pensé que me había salido. No, sí le vemos. Ya, pregunto si pudieron escuchar un poquito, al menos los devocionales, que ya desde la clase anterior a esta ya los había enviado. ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron verlo? Sí, se pudo escuchar, profesor. Ya. Que es un programita producido por un hermano que es comunicador, periodista, el hermano Jimmy Roca, que es de Betel Televisión. Y él y su esposa producen en su casa
estos devocionales, y lo he puesto como ejemplo porque son muy prácticos, muy sencillos. Claro, tienen una mezcladora, ellos ya como profesionales pueden hacer eso. Y bueno, lo vamos a ver en breves momentos para conversar un poquito sobre ese tema. Avancemos un poco con los géneros y formatos de los programas de radio. Como decimos allí, estamos acostumbrados a escuchar la radio en el carro, a través de nuestro celular o de nuestra ordenador o computadora, o a través incluso de la televisión, como el caso, por ejemplo, de Willax Televisión o el caso de Exitosa, que es radio, pero que también se visualiza por televisión. La gente, entonces, simultáneamente están transmitiendo a través de la radio y a través de la televisión. Lo que se ve en televisión se escucha por la radio y puede llegar a distintos lugares de nuestro país sin ningún problema. Entonces, la pregunta es si conocemos cuáles serían los principales géneros y formatos de los programas de radio. Así que aquí daremos a continuación una lista de clasificación de los formatos y géneros más populares. Estoy tratando de que no se amplíe mucho la pantalla, por eso estoy usándolo de esta forma, de manera más resumida y visible, para poder ver también a ustedes mientras están viendo. Yo puedo verles también a ustedes, sobre todo a los participantes, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es esta clasificación de los géneros? Los 3 géneros de radio en los que podemos clasificar prácticamente cualquier programa son el género musical, periodístico y dramático. Pero una vez dentro de ellos, estos 3 grandes géneros, podemos encontrar diferentes subcategorías según los aspectos que tengamos en cuenta. Esto dicen los expertos en comunicación. Por ejemplo, el programa según objetivo que se busque con la producción de cada uno de ellos, podría hablarse de unas 10 subcategorías principales dentro de estos 3 géneros: musical, periodístico y dramático. Estas 10 subcategorías serían: un programa musical puede ser educativo, deportivo, informativo, cultural, religioso, porque hay música religiosa, también de entretenimiento, puede ser social, publicitario, o de movilización y participativo. Volviendo atrás nuevamente, un género periodístico el periodístico y el dramático puede ser al mismo tiempo educativo, deportivo, informativo, cultural, religioso, etc. Es decir, son como subcategorías para esos 3 géneros principales y más fuertes, digamos, que se difunden por la radio. Nosotros estamos dentro de los programas de tipo religioso en estas 10 subcategorías. La 5ª categoría, si no me equivoco, es la categoría religiosa. Pero podríamos también alternarlo, nuestro programa religioso, con un enfoque educativo. El hecho de que sea religioso no quiere decir que tenga que ser solo un mensaje oral o tenga que ser la transmisión de algún programa grabado en la iglesia. Puede ser una clase, una enseñanza. Incluso se puede alternar con segmentos deportivos, sean noticias o sean imágenes que uno pueda compartir a través de la radio, si es que es radio, internet y televisión. Pero igual el programa religioso también tiene un segmento, o lo que le llaman target, un segmento informativo. En algún momento del programa se puede dar algunas noticias
que tienen que ver con la iglesia o con lo que está sucediendo en el país. Igual el programa religioso debe tener también un matiz de entretenimiento, porque los objetivos de toda comunicación son, además de informar y además de formar, también de entretener. Es decir, un programa religioso que no sea entretenido va a sufrir la posibilidad de que se cambie la gente de canal o cambien de emisora radial, porque les puede resultar ya muy religioso típicamente o muy monótono. Por lo tanto, habría que combinar ambas cosas, ¿no? Igual puede tener un efecto y un carácter de tipo social, por ejemplo, lo que no quita, dependiendo si estamos hablando de una radio por internet que nosotros mismos podemos crear, podemos pasar algunos segmentos de publicidad, por ejemplo, y hacer lo que le llaman un cherry o una publicidad para alguna iglesia, o ustedes mismos pueden anunciar sus cultos en los horarios de culto y hacer algunas invitaciones o hacer algunos anuncios, considerando que sean esos anuncios más universales, ¿no? Que no sean muy localistas o muy locales, porque si es una radio por internet, lo va a escuchar mucha gente de otros países y de nada les vale escuchar un segmento publicitario si no van a poder acceder a ellos, ¿no? Igual también podemos usar nuestro segmento religioso, nuestro programa religioso, de movilización o para la movilización de los hermanos, si queremos convocar a una gran campaña evangelística, por ejemplo, o un encuentro de miles de personas en un anfiteatro o tal vez en la calle, en una plaza pública, para algún evento, ¿no? Y también puede ser participativo cuando el programa radial de tipo religioso pueda incluir la posibilidad de que la gente nos llame en vivo por el teléfono y pueda hacernos preguntas y podamos dialogar con el público. De esto estamos hablando, en el caso nuestro, de esta categoría, la religiosa, ¿no? Que debe combinar con otras subcategorías. Muy bien. Los segmentos o targets. Si por otra parte nos fijamos en el target, habrían programas de radio diferenciados. ¿Qué es el target? Es el segmento del mercado al cual va dirigida una acción de marketing, dicen los especialistas. Los segmentos de mercado se determinan considerando criterios tales como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico o educativo de los potenciales consumidores, para los cuales se ha diseñado un producto o servicio, entre otras cosas. Este es un asunto sumamente importante, que si vamos a crear algún programa radial, sea que nosotros mismos creemos un espacio en internet, un espacio radial, o sea que vayamos a un programa de radio y alquilemos una media hora o unos minutos, unos 15 minutos o una hora, igual tenemos que considerar entre las primeras cosas a qué segmento de la población va dirigido nuestro programa radial. ¿Qué edades? ¿Para todo público? ¿O solo va a ser un programa para niños? ¿O para jóvenes? ¿O solo para las personas de la tercera edad? ¿O la edad de oro? ¿O para algún otro segmento que puede ser, por ejemplo, educandos, puede ser estudiantes de teología, dependiendo para quién va? Entonces, eso es el target. El segmento de acuerdo a la edad, al sexo, al nivel económico. Es decir, son mujeres, son varones que me van a escuchar mayormente, y eso depende también del horario en el que se pasa. Si un programa radial, estoy hablando de la radio, ¿no? Si un programa de la radio va dirigido a un público bastante grande y amplio, pero si se da en una hora
de la mañana, por ejemplo, 10 de la mañana, 11, 12, antes del almuerzo, lo más probable, es altamente probable, que sean mayormente mujeres, amas de casa, las que escuchen el programa radial, porque pueden estar con la radio o la radio y la televisión prendida mientras cocinan, mientras hacen sus tareas cotidianas, ¿no? Entonces, según estos targets, podríamos también hacer otra subclasificación de los programas radiales. Por ejemplo, por edades puede ser un programa tranquilamente infantil, o programas femeninos, o programas para la tercera edad, para un público más urbano, otro para un público más rural, programas juveniles, entre otros. Y ustedes tienen una variedad infinita de segmentos de público a los cuales va dirigido nuestro programa. Esto es sumamente importante definir, porque si no está definido, a veces hacemos un programa que puede interesar más a niños, otras veces hacemos un programa que puede interesar más a los adultos o a los ancianos. Y claro, como variedad puede ser de vez en cuando, pero no debe ser la constante. La constante debe ser un público objetivo bien trazado y bien conocido. Me gustaría que inmediatamente después que yo termine estas 2 o 3 diapositivas más, podamos conversar un poquito y ustedes puedan hacer algunas preguntas. Con relación más específica ya de los formatos radiofónicos, hay que considerar que no todos los programas pueden ser etiquetados dentro de un grupo cerrado de los anteriores visos o targets, ¿no? O segmentos. Un programa de género musical, como dije, puede ser a la vez de entretenimiento y educativo. Del mismo modo que puede estar destinado tanto a un público juvenil como más femenino, que se puede combinar ambos. Y además de esto, después hay que tener en cuenta que cada programa, aunque pertenezca a un mismo género, pueden estar formados por diferentes formatos. ¿Cuáles serían estos formatos? Recuerden que les he mandado también unos links y unas páginas donde hablamos de los diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas. O no sé si ustedes si tienen, digamos, televisión por internet o a través de la YouTube, pueden ver, por ejemplo, el programa de Jaime Bailey a través de la radio, de la televisión. Jaime Bailey en estos momentos está transmitiendo desde Miami todas las noches por Willax Televisión, por ejemplo, porque Willax ha tomado el link y lo transmite por su radioemisora y por la televisión. ¿Por qué les hablo de Jaime Bailey como ejemplo? Que ustedes conocen casi todos, o todos, el programa de Jaime Bailey. El programa de Bailey es, aparte del que tiene ahora, pero Jaime Bailey se ha caracterizado por ser un entrevistador, uno de los buenos y mejores entrevistadores en América Latina. Su programa de entrevista es muy interesante y que puede haber hecho levantar a una persona o hacerlos caer y sacarles en la entrevista cosas que los entrevistados jamás habrían soñado con decir. Muchos de los políticos que fueron entrevistados en los gobiernos anteriores, piénsese por ejemplo en Alan García o piénsese en otros políticos, que él les ha hecho preguntas de manera muy subrepticia de repente o inesperada y han tenido que contestar a alguien. No me acuerdo ahorita el nombre de un militar, no sé si fue un ministro del Interior, al cual Jaime Bailey le preguntó sobre muertos que había en otros lugares y en otros países, y el ministro, si no me equivoco, fue el que le dijo, bueno, pero nosotros hemos matado menos, ¿no? Cosas que jamás debería decirse o transmitirse por un programa. Ya eso depende de la capacidad del entrevistador.
El entrevistador, si sigue un formato de entrevista, debe ser muy ducho en el tema, muy capaz, ¿no? Y si no, debe informarse y leer bastante antes de hacer la entrevista a alguna persona destacada en algún área de la ciencia o del conocimiento en general. Hay que prepararse mucho para una entrevista. Claro, hay libros y programas que podemos descargar de la internet de cómo se hace una entrevista, del formato de entrevista, del tipo de preguntas que debería y podría hacerse y qué tipo de preguntas no, si son preguntas directas o no son preguntas directas. Todo eso tiene que ver con el tema de la entrevista. Yo les he pasado algunos documentos sobre cómo hay que hacer una entrevista. Luego están los reportajes, ¿no? Cuando uno hace una entrevista-reportaje o cuando uno hace un reportaje sobre algún tema especial, una investigación, por ejemplo, podemos hacer un reportaje a pastores en este momento sobre el tema de la pandemia mundial, del coronavirus. La dificultad que tenemos es que no podemos salir físicamente con nuestro micrófono y grabadora, pero podríamos llamarlo por teléfono a los pastores y hacer un reportaje sobre qué piensan los pastores y líderes de la iglesia evangélica en el Perú sobre la pandemia mundial. Sería una cosa muy bonita y luego ponerlo en YouTube, subirlo a YouTube o dárselo a alguna radioemisora que quiera difundirlo, ¿no? Eso sería interesante, el tema de los reportajes. O transmitirlo a través del Facebook también, que es posible. Luego hay otro formato que son las críticas. Críticas, el género crítico, por ejemplo, se usa mucho para evaluar los programas radiales y televisivos, pero también la crítica cinematográfica, para poder decir una opinión sobre alguna película reciente que acaba de salir, y pues los críticos de radio y televisión son los que evalúan esos programas. Claro, tiene que haber un conocimiento, o al menos debe haber uno visto toda la película varias veces para poder hacer una crítica. Igual podríamos pensar en las críticas bibliográficas también, no solo reseñas, sino críticas de alguna publicación y algunos libros que creemos que contienen algunos problemas o algunos errores. Esas críticas que sean pues sanas, de alguna forma constructivas, ¿no? Aunque, a decir verdad, eso de crítica constructiva es una manera suave de decir las cosas, pero al final es una crítica. Y a mucha gente no le gusta que se le critique por demás, aunque tú puedas decir y jurarles que es una crítica constructiva. Puede parecerle que no. Y siempre una crítica tiene esa dificultad. Luego están los debates, cuando 2 o 3 personas en el mismo programa radial, sea que se transmita por el Facebook, pueden conversar, incluso debatir, algo así como una mesa redonda, donde hayan debates periodísticos. Lamentablemente no puedo pasarles ahora, hay programas de debates muy interesantes en la internet que les puedo recomendar posteriormente. Luego están el formato de la editorial, que es el editor de una radio, de un programa, que habla sobre el tema del día o el tema de la hora en que se va a transmitir algún programa radial. Es como la introducción, es la editorial. Como ustedes comprenderán y verán en los periódicos, la prensa escrita, siempre a la mitad, en medio o en la página inmediatamente después de la portada, está la sección editorial. Es el editor o el productor el que escribe la editorial, que hace alusión al tema de la semana o al tema del día o al tema del número de la revista o del periódico o del programa radial que se está difundiendo en ese momento. Muy interesante porque ahí van en esta editorial los créditos de la radioemisora, si es prensa escrita, los créditos de la prensa escrita,
el número de publicación o si es, digamos, un programa de radio por Facebook, igual puede haber un pequeño segmento de presentación del programa a cargo del pastor principal, por ejemplo, ¿no? Esto se hace también en los libros, aunque no se llama editorial, sino endosos, es decir, recomendaciones que dan autores de la especialidad en la contratapa del libro, atrás o en las primeras páginas, que son recomendaciones de autores consagrados que recomiendan la obra, ¿no? No se llama editorial, se llama endosos, reseñas, o se llama también presentaciones o recomendaciones editoriales. Luego están los boletines informativos. Nosotros estamos acostumbrados mayormente a considerar un boletín escrito, ¿no? Los boletines de la iglesia. Pero un boletín puede ser también radial, puede ser transmitido a través de la radio. Luego están las tertulias y una cantidad de otros programas más. Tertulia a veces se piensa en que una persona en la noche, por ejemplo, da todo un programa solo de discurso para la gente. Un pastor amigo, el pastor Cabezas de la Alianza Cristiana Misionera, me acuerdo hace años, no sé si todavía continúa porque perdí ya un poco la conexión con él, pero le dieron un programa en la Radio del Pacífico donde yo he trabajado también, y él pidió un horario cuando el hermano Pedro Ferreira, que es el dueño del canal, le preguntó qué horario le gustaría. Y él dijo, pues a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Y claro, me imagino debe haberse sorprendido. Pero ese horario, que mucha gente pensaría que nadie va a escuchar y nadie va a sintonizar, fue de este hermano Pastor Cabezas, un programa con un rating muy alto, muy alto. Era un programa tipo tertulia, es un programa donde él hablaba y daba consejería y ayudaba a mucha gente, a todos los madrugadores, a todos los trasnochadores, abría el teléfono y la gente le consultaba. Y él le decía, ¿y cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Te encuentro a esta hora de la noche, 1 de la mañana, dime en qué te puedo servir. Y hablaban con él, así como una tertulia, ¿no? De medianoche. Es un programa muy interesante. Yo les sugeriría que lo consideren, ya que todo el mundo trabaja ahora y va a trabajar doble después de esta recesión económica, este problema de crisis que estamos empezando a tener con esta pandemia mundial, pues habría que pensar de transmitir algún programa radial, ya sea por internet, por el Facebook o lo que fuera, en vivo y en directo, un programa tipo tertulia, ¿no? Es muy, muy interesante y muy valioso. Se recomienda, y no es nada del otro mundo, crear su propia radioemisora, por lo menos hasta ahora es gratis y se puede hacer. Para ello debes tener en cuenta los programas que actualmente están en parrilla o en pantalla y analizar todos los géneros como los formatos que más éxito tienen en nuestros días. Si tú deseas más información sobre cómo se realiza un programa de radio, te recomendamos que busques en la internet un curso de producción radial donde aprendas todo lo necesario para convertirte en un experto locutor de radio. Aquí les dejo un link de YouTube sobre cómo crear una radio por internet. La imagen que van a ver en YouTube es esta, de un locutor que nos enseña cómo es que debemos crear un programa de radio. En este programa de YouTube, acá ustedes, repito otra vez el link, este de acá, en ese programa de YouTube, que ustedes lo van a encontrar muy fácilmente, les va a dar paso por paso qué programas o subprogramas deben ustedes descargar y poder usarlo a través de su computadora.
y conectarse vía internet y luego transmitir, ¿no? Básicamente es una cabina de transmisión y de producción radial. Luego está un servidor, que hay servidores gratuitos. El programa de streaming, si quieren comprarlo, comprarlo pagado o tal vez programas gratuitos también. Es decir, todo un programa, montar un programa por radio, de radio por internet, ahora es relativamente fácil y luego también gratis, no cuesta. Y la ventaja es que va a llegar a todo el mundo, ¿no? Si tienen una página web y ponen el script el link HTML, lo pueden insertar en su página, pues ahí va a estar siempre los programas radiales, ¿no? Si pueden grabar los programas en audio y luego tenerlos allí, porque la gente de otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, en Asia, ahorita están 12 horas más que en Perú. Ahorita estarán pues de madrugada, por ejemplo en Europa, o en Asia, en Corea, es otro horario, pero ellos pueden entrar a la página tuya y poder hacer clic y deben ver o el video o el programa radial grabado, debería estar ahí, ¿no? Bueno, les dejo este pequeño programita de los formatos radiales y me gustaría que empecemos entonces una conversación con ustedes sobre este formato de radio. Muy bien. A ver. ¿Alguna pregunta? Pastor Bernardo, Dime. ahora también viendo, ¿no?, en el Facebook, la mayoría utiliza ese medio para transmitir en vivo, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que también es un buen medio. Incluso en YouTube se puede también transmitir en vivo. Ahora dan facilidad a esos medios de comunicación, ¿no? Efectivamente, claro. Muy bien, sí, y no es nada del otro mundo, ¿ah? Hay que registrarse en YouTube, hay que crear su canal y luego descargar un programa, por ejemplo, el de Zoom, como lo hace el pastor Timoteo, subiéndolo luego a YouTube, o directamente grabar en YouTube, ¿no? Este programa que estamos haciendo ahora podríamos haberlo hecho directamente en YouTube, pero bueno, la ventaja es que tenemos ya el Zoom y entonces no necesitamos, luego se graba en Zoom y luego también podemos transmitir en directo. Sí, claro. Ahora, perdonen, yo no sé, ¿ustedes me ven? Sí, pastor, sí lo vemos. Sí lo vemos. Ok, pero a ver, déjame ver, acá creo que estoy. Es que se me perdió a mí la imagen de... Ah, ya, ok, estoy aquí. Ya, ahora sí. Bueno, me gustaría conversar con ustedes un poquito sobre este formato de radio. Una tareita que quisiera que ustedes puedan hacer para la próxima clase, ya como examen final de esta parte del curso, sería que puedan escribir un guión de unos 5 minutos con la ayuda de alguna persona que les pueda ayudar para luego grabarlo en su computadora o en su celular, grabar el programa, es decir, un pequeño segmento dirigido a un público con una pequeña cortina musical. Voy a ver si puedo jalar ahorita el programa que le mandé la clase anterior. A ver, déjenme ver un ratito, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Entre tanto voy buscando. ¿Puede repetir lo que está pidiendo de tarea, profesor? Sí, hay que elaborar un pequeño programa radial con los ejemplos que les he dejado en la página del STEP 2020. Ahí les puse en la clase anterior, inmediatamente después, es el día sábado de la semana pasada, les puse allí
varios links sobre formatos radiales. Entonces, me gustaría que lo vean, ¿no? Se llama el formato radial, lecturas sobre el formato radial. Puede ser un formato radial también aquí como el devocional que nos han mandado, profesor. Sí, claro, puede ser el devocional, puede ser también el programa Un Tal Jesús, que les he dejado ahora, ahí en el no sé si lo lograron ver. Sí, sí, lo pude escuchar. Sí, les he dejado hasta Radio María como ejemplo de un programa radial religioso, ¿no? Más allá de la doctrina que puede ser diferente a la nuestra, el programa de Radio María es un buen ejemplo de cómo transmitir por la radio, porque está hecho en un formato profesional de radio. Les recomiendo el programa Un Tal Jesús, que lo voy a poner ahorita aquí como enlace para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Este formato aquí lo voy a poner al final. Estos devocionales para la radio. Este es el ejemplo del devocional. Yo no sé, me avisan si se puede, si lo escuchan o no. La vez pasada tuvimos problemas con el audio, ¿no? A ver si ahora se escucha. A ver, un ratito paren su micrófono y escuchen. ¿Se escucha? Sí, no se escucha. ¿No, no se escucha? A ver, póngalo otra vez. Al comienzo se escuchó, pero... A ver, a ver. Sí, lo paré para poder preguntar si se escuchaba. A ver, vamos de nuevo. No se escucha. ¿No se escucha? No. No, no se escucha. Ah, qué lamento. No. Lo adicioné ahí al PowerPoint, pero ustedes lo tienen y lo pueden escuchar, ¿no? A ver, déjenme ver si yo lo puedo jalar desde acá, tal vez a través acá. Déjenme encontrarlo un ratito. A ver. Quiero encontrar mi programa aquí. Disculpe, ese no es. A ver, denme un segundito, por favor, para encontrar aquí. Acá tengo a ver, déjenme ver si en las descargas tengo el programa. Aquí tengo, a ver, yo no sé si ahora tal vez se pueda encontrar el devocional. Es el devocional 7 que voy a jalar. A ver, antes de... A ver, perdonen. Denme un segundito para salir de aquí y empezar entonces a jalar. Voy a salir de acá de este formato para entrar al share aquí. A ver, déjenme ver que estoy tratando de buscar. A ver, no lo tengo por acá. Bueno, bueno, no me sale, pero ustedes probablemente lo han escuchado. Déjenme ver si puedo encontrarlo. A ver, Lo que pastor, pasa voy a es, intentar. Espera un momento. Voy a a intentar. ver, por favor. Ya. Ahí está. Palabra y espíritu.
Hemos dicho que Dios nos dará bien, conforme a su palabra. Hemos predicado, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero ¿cuántas veces estamos en el proceso en que al parecer no hay bien en camino? Nos sentimos afrentados y no entendemos que antes de la resurrección fue la crucifixión. Y antes de la victoria está la batalla. Parece tan simple, pero qué duro es transitar el camino hacia ese día en el que el santo quitará la afrenta. Solo hay un clamor: sálvame. El Salmo 7, cuyo escrito inicial lo denomina el Sigaión de David, nos trae un hecho muy contemporáneo y común a las personas públicas. Primero veremos el término Sigaión, que presenta un significado dudoso. Parece haber consenso en señalar que se trata de una oda irregular de naturaleza épica, apasionada. La raíz verbal es probablemente shagá, lo cual sugiere un ritmo con frecuentes cambios, y la oda es una composición lírica cuya principal característica es el tono. Es dirigida a Cus, de quien se sabe que era descendiente de Benjamín, la tribu a la que pertenecía Saúl, rival de David. Este Cus había hablado en contra de David. ¿Te parece familiar la historia? En este momento de su vida, David estaba seguro que podía tener un abogado que lo conocía perfectamente y que podía sacarlo de esta situación de infamia, de afrenta. Era tan terrible la obra de sus detractores que David en el verso 2 dice: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Como pastor del pueblo de Israel y habiendo sido expuesto a graves peligros de esta naturaleza, David sabía que solo Dios lo podía salvar. Y lo invoca expresando que su confianza está puesta en Él. ¡Qué instante más sublime! Que Dios escuche a sus hijos decir: confío en ti, Dios, cuando se han levantado enemigos, calumniadores, detractores, mentirosos. En la cruz, Dios nos dio evidencia de cómo sostuvo a su Hijo amado, y luego al resucitarlo burló el deseo de sus escarnecedores. Habían desfigurado su rostro y lacerado su cuerpo, mas el Padre le dio rostro resplandeciente y cuerpo glorificado. No temas, siervo de Dios, examínate, como David, y si eres hallado en integridad, encomienda a Jehová tu causa. Él te librará y quitará la afrenta. Solo alaba al Rey. Gracias, Pastor Timoteo. Muy bien. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de programa radial. Aquí yo pongo algunas preguntas que valdría la pena sobre las cuales conversemos. ¿Se puede ver? Hay unas cuatro preguntas allí. La primera es: ¿cómo inicia el programa? ¿Cómo han notado ustedes que inicia el programa? Con una melodía. Con una melodía, un fondo musical. Una melodía. Sí. No musical, pero una pequeña introducción de palabras para entrar al tema. Sí. El fondo musical en la radio se llama cortina. Otros le llaman cortinilla también, ¿no? Pero bueno, cortina musical. Para empezar, dependiendo de la naturaleza del programa, depende también la cortina musical. Es decir, si vamos a hacer un devocional, tiene que ser una música suave, tal vez solo instrumental, que es lo mejor para empezar el programa, ¿no? Así es que se inicia. Luego,
la pregunta es, ¿cómo separan los locutores el título de la serie con la narración y luego el mensaje? Esa es la segunda pregunta. Si, la segunda parte, después de la cortina musical, entra el locutor, el varón, que es el hermano Jimmy Roca de Betel Televisión y Radio, donde anuncia el nombre de la serie de televisión, del programa radial o del devocional en este caso, que es el devocional 7 que hemos escuchado hace un momento, ¿no? Y luego entra su esposa para leer las Sagradas Escrituras y él entra luego también un pedacito de cortina musical para hablar y leer. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo termina el devocional? El devocional termina también con un pequeño segmento de música, ¿no? Sí. Una cortina de cierre. Y luego la otra pregunta que nos hacemos es si se nota que el narrador varón lee su texto o no, el hermano Jimmy. Aparentemente no, ¿no? Se trata de ser lo más coloquial, de manera que no se note que está tomando de un texto. Él mismo me confiesa, y en la página web de Betel, de radio y televisión Betel, él pone que ese devocional ha sido tomado de unos devocionales de las Asambleas de Dios, que es otra denominación a la cual él no pertenece. Pero usando con permiso, él toma estos devocionales, este devocional de una hermana que escribió el devocional y lo lee. Ahora, ustedes notarán que no dura más allá de 3 minutos. Esa es una cosa muy importante, que los programas tienen que ser casi como unas cuñas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pues máximo 5, ¿no? Porque la gente no escucha mucho tampoco. Y luego un programa radial puede tener, si a usted le dan, por ejemplo, media hora en una radio, le dan un programa, ya sea que usted lo alquile o ya sea que usted cree su programa de 30 minutos, pues los 30 minutos no se hace el mensaje, ¿no? Sería gravísimo. Bastaría con unos 7 u 8 minutos de mensaje. El resto es música, la cortina musical, la entrada, el anuncio de la radioemisora en este caso. Todo eso tiene que considerarse en los primeros minutos y luego ya entrar con una cortina musical. Puede haber también informes hasta llegar al centro del mensaje. Yo diría que bastaría con unos 5 minutos de reflexión, que es bastante para la radio, y conciso y preciso, ¿no? Eso sería. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta más sobre este formato de radio, en este caso, el devocional para radio? No los escucho, perdonen. ¿Están ahí o se me fueron? Sí, Pastor Bernardo. Sí. Supuestamente los programas de radio, cuando el que da el programa no es su radio propia, trata de hacerlo lo más corto posible porque es pagado, tiene que pagado, ser. claro, cobran por minuto, creo, ¿no? Sí, claro. Y es más corto posible y tratando de llegar al público con un mensaje corto, es muy importante eso, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes han tenido ocasión de escuchar un mensaje a la conciencia del hermano Pablo. Claro. Lo transmitían las radios seculares, no importando que él era un protestante, evangélico, ni nada. Incluso radios católicas a veces han pasado estos programas. ¿Por qué? Porque eran breves, cortos, casi un mensaje de 1 minuto o de 3 minutos máximo. Y en 3 minutos podía comunicar un tremendo mensaje, ¿no? El formato que él utilizaba era primero contar una historia de la vida real y luego hacer la analogía con el texto bíblico.
Por ejemplo, si hablaba de la situación actual de la pandemia, inmediatamente se iba por decir a las plagas de Egipto y hablaba en un lenguaje que todo el mundo lo puede entender, no necesariamente en un lenguaje religioso, ¿no? Hay que aprender de todos estos, digamos, comunicadores radiales. Muy bien. Gracias por la aclaración también, ¿no? Creo que José quería preguntar algo. Sí, profesor, respecto a los programas radiales, ¿no? Como dice mi compañero, que son de 3 minutos y cada minuto te cobran, ¿no? Pero antes de, bueno, ¿no? Actualmente en las radios que se presentan los programas también de cristianos, ¿no? Que existen, que son en AM, si no me equivoco. Sí. Ya. También hay una presión, ¿no? Pues una persona puede venir, de repente ya voy a dar este programa radial, ¿no? Entonces, hay una observación, o sea, una investigación, decir, bueno, ¿qué programa vas a dar? ¿No? Ya. Sí, claro, Entonces, y lo que hay que llevar es una muestra que le llaman el machote, por ejemplo, en lo que es la prensa escrita, el libro, o puedes llevar un programa muestra, que se llama programa Proyecto Piloto, para la radio y mostrarle al gerente o al dueño de la radioemisora, y si está bien hecho, asesorado por un profesional, con su cortina musical y todo, y de pronto les puede gustar, porque a lo mejor una radioemisora no tiene un programa religioso, y si le gusta, te va a decir, bueno, muy bien, yo no te voy a cobrar nada, y si tu programa es bueno, y hay rating, y tiene buena acogida, no solamente no te voy a cobrar, sino que hasta te puedo pagar. Y eso es lo que ha pasado con muchos programas radiales, que la radio le pagan a los hermanos que producen programas radiales, ¿no? Ahora, así no te paguen y así no tengas dinero para pagar un programa en radio, pues ahora lo puedes transmitir por YouTube o si no, por el Facebook mismo. Te grabas tú por el Facebook, te consigues un trípode donde puedas poner delante tuyo tu celular y pones el Facebook Live o grabar en vivo nada más y tranquilamente puedes producir tu programa de 5 minutos, de 3 minutos. Y ustedes lo pueden hacer ahora también para como la nota final para este curso, producir un programa grabado en el Facebook, ¿no? Pueden hacerlo, les recomendaría altamente que lo hagan así. O lo hacen con alguien a la mano porque da la variedad. Si usted es varón con alguna mujer o si usted es mujer con algún varón, puede ser su hijo, su esposo, puede ayudarle a que le ayude a leer de manera pausada y tranquila, hacer una breve lectura de la Biblia y luego entrar tras una pequeña cortina musical otra vez. Entonces tienen que preparar todo. Primero la cortina musical, algún cortina instrumental, por ejemplo. Esos programas que hay en la internet, en YouTube, por ejemplo, música instrumental para orar, de 1 hora o de 2 horas. Escoja cuál de esos le parece buena, o tal vez algún programa, qué sé yo, de Beethoven o de alguno de los músicos clásicos, que puede ser con una banda, puede ser una sinfónica, o puede ser, qué sé yo, un programa con melodía tipo de puros instrumentos. Usted coge ese segmento, lo graba y luego pones tu grabadora. Al empezar, empiezas con esa cortina musical y lo importante es no cortar de lleno, sino cortar, bajar el volumen, lo que se llama fade, ¿no? Fade out, es decir, ir descargando, ir suavizando el sonido, que puedes jugar con a la izquierda o a la derecha tienes tú tu audífono, tu audio, y puedes jugar, bajarle un poco, bajarle el volumen, y entonces subirle volumen cuando tú entras a hablar a presentar tu devocional o tu programa de radio. Ahora, hay que escribir, por eso les dejé ahí en la semana anterior, revisen por favor el Face,
y a Alejandrina le voy a mandar por correo modelos de guión escritos para la radio. Hoy también les puse algunos, muy breves, muy chiquitos, para unos 2 o 3 minutos, en la que puede usted encontrar el modelo y cambiar, claro, el contenido y grabar su programa, ¿no? Me gustaría que hagamos un ejercicio final para esta parte del curso y ya para la nota final, digamos, de la clase, ¿no? Que puedan preparar. Y yo diría que para la próxima semana ustedes lo puedan enviar, sea en audio, me envían el link del Facebook, lo dejan también en Facebook para los hermanos, ¿no? Primero lo graban ustedes solos para ustedes, si no les sale bien lo borran del Facebook, vuelven a grabar otra vez. Una vez que ya esté oleado y sacramentado, entonces ya lo pueden poner definitivamente en el Facebook, ¿no? Grábense ustedes mismos. Al principio les recomendaría no grabar en Facebook, sino en su cámara digital de la computadora, o si tienen una cámara web, una cámara fotográfica que pueda reproducir en vivo su programa, grábense con imagen y luego esa misma se puede subir al YouTube, ¿no? Ahí les va a decir en qué formato se puede subir o no. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Alejandrina, Carlos, Joé, o el otro José también, si tienen preguntas. Pastor, disculpe que le pregunte, pero yo necesito entender, necesito saber si este curso realmente se trata de, o sea, de hacer este tipo de temas que usted nos está dando. Disculpe mi ignorancia, pero yo quisiera saber, ¿no? Sí, ¿cómo no? Mira, hay un curso que se llama Homilética 1. Este curso de homilética avanzada en muchos seminarios teológicos enseña la teología, los fundamentos bíblico-teológicos de la comunicación. Pero luego, como algunos pidieron, creo que fue Carlos, podríamos aterrizar con algún programa más concreto y claro, hemos tratado de aterrizar con este programa de radio. Obviamente usted va a encontrar en internet muchos programas o páginas donde le van a enseñar el programa, los formatos radiales, incluso televisivos, ¿no? Entonces, he querido dar este enfoque porque va a ser muy útil para todos ustedes y para pastores y líderes que quieran transmitir, porque el púlpito no es el único lugar o el único medio para transmitir nuestro programa radial, nuestros programas o nuestros mensajes, perdón. El púlpito es un campo. Para mí necesario sería todavía reforzarme en esa área, porque... ¿En cuál área? ¿Homilética 1? Homilética 1 ya lo hicimos, pero en esta homilética avanzada también se necesita avanzar más, ¿no? No sé si es el tema, no llego a captar realmente. Bueno, ya conversaremos más en privado en todo caso para darte algunas orientaciones. Te puedo enviar un poco mi libro en PDF sobre homilética, que incluye el exégesis, que incluye la hermenéutica, la historia de la interpretación bíblica también, aplicado a la homilética, ¿no? Entonces, como me hablaron de una homilética avanzada, yo opté por incluir esta parte de la comunicación. Ok, pastor, gracias. Muy bien, claro. Ahí les voy a pasar entonces, terminando la clase, un libro que yo escribí de homilética, que no es solo la homilética clásica, sino más bien es la homilética orientada a mensajes expositivos, incluyendo exégesis y hermenéutica, ¿no? Que valdría también como homilética avanzada. Interesante, pastor. A mí me gustaría enviar por el WhatsApp para que todos puedan y a ti por tu correo electrónico. por WhatsApp también está bien, pastor. Ah, ya, ok.
justamente. Terminando la clase lo pongo en WhatsApp entonces, para que lo puedan descargar. ¿Qué pasó? Sí, es un obsequio para ustedes, ¿no? Sin ningún problema. Y si alguien está viendo este video y me lo solicita, podemos conversar también, ningún problema. Con toda tranquilidad. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Si hay algo más, avíseme, por favor. Bueno, pastor, yo, yo de mi parte estoy muy, muy contento, ¿no? Por la forma en que usted nos está enseñando. Bueno, yo creo que es muy importante aprender a dar el mensaje, ¿no? En en poco tiempo, a través de los medios, ¿no? Yo creo que y también, yo no le esperaba, pero a través de este curso me estoy animando ya, ¿no? Que estoy viendo de qué forma tratar de hacer, de tratar de dar el mensaje, ¿no? En corto tiempo, un mensaje que llegue a los oyentes, ¿no? Así es, claro que sí. Muy bien. Parece interesante lo que tú dices. Yo preguntaría, ¿a cuántos llegamos, a cuántas personas llegamos a través del púlpito? Y luego, ¿a cuántas personas llegamos a través de la radio? No es lo mismo llegar a 30, 40 personas que llegar a 1000 o 10.000 o 1.000.000 de personas. No es lo mismo. El impacto del mensaje es mucho mayor si lo hacemos por la radio o por la televisión, por ejemplo, o por el Facebook o a través de una página web. Es decir, estamos entrando en la era digital. Próximamente toda la televisión va a ser televisión digital y vamos a tener que entrar sí o sí en estas áreas, ¿no? Claro, y yo creo que la ventaja de esto es que esas grabaciones que van a estar, por ejemplo, en los medios de comunicación, en el Facebook, en eso que colgamos, van a estar ahí siempre y siempre lo van a ver, ¿no? El mensaje va a permanecer. Así es, claro. Igual si lo grabamos en YouTube también, si usted filma o pide a alguien que le grabe y luego sube a YouTube, ahí va a quedar siempre en YouTube su mensaje, ¿no? Es decir, es muy importante el uso de las redes sociales como estos, por ejemplo. Sí, pastor. Gracias, José. Gracias. Un pequeño comentario, profesor. Sí, José, Un Puya. pequeño comentario, profesor Ronaldo. Sí, está viendo ese tema sobre lo que es formato de radio, ¿no? Es una herramienta también para ayudar a nosotros, porque al momento, por decir, en este tiempo, particularmente yo estoy ahora en la iglesia grabando las prédicas para los niños mediante videos, que Ya. luego, o sea, al principio yo pensaba, bueno, grabar es fácil, uno puede decir, ¿no? Pero Sí. no es nada fácil, porque uno No, tiene claro. que prepararse bien para que luego pueda grabar, o ya sea por video o por audio, ¿no? Claro. Y ahí No uno te ayuda escuché la porque última va parte. viendo particularmente, no, o sea, o no, que luego de grabar, o sea, ya sea por video o por audio, ¿no? Ya. Entonces, esto nos ayuda a nosotros, bueno, particularmente a mí, para poder ver dónde tal vez he fallado o algo dije que no debe decir, o de repente, como toda persona cuando predica tiene como si un clic, ¿no? Que siempre repite y repite. Entonces, es una herramienta también, ¿no? Los formatos de radio para poder nosotros ver esto, ¿no? Y ya particularmente nos prepara para prédicas de mayores, ¿no? Ahora en este tiempo de cuarentena, ¿no? Que es una herramienta muy esencial, muy importante Así es. ahorita, lo que es grabación es muy importante, ¿no? Ya sea solamente grabación, ya sea para la iglesia o para un hermano, una misma grabación, ¿no? No netamente solamente tiene que ser una grabación de audio internamente a toda la iglesia, ¿no? Uno puede grabarse a sí mismo para un hermano, hermana, ¿no? Yendo más detallado, específico, ¿no? Entonces, pienso que sí, es una buena herramienta y nos ayuda a nosotros como predicadores que vamos a ser Sí, claro que sí. Claro que sí. preparados. Sí.
Yo mismo tengo en YouTube, por ejemplo, varias predicaciones que me han grabado y lo han subido a YouTube, mensajes en algunos países, ¿no? Básicamente en Puerto Rico. Luego ayer me hicieron una entrevista que salió por el Facebook y también les pasé el link. Es decir, son diversas formas y ahora ya está en YouTube también esa entrevista que me hicieron sobre el tema mío, en el cual me he especializado, que tiene que ver con la pentecostalidad de la iglesia. Y así usted puede hacer también. Incluso pueden usar el Zoom gratuito para hacer entrevistas a algunos pastores y líderes, o entre ustedes también los estudiantes poder practicar la transmisión en vivo como se está haciendo ahora en este curso y luego colocarlo y subirlo en internet. Una cosa muy importante es que podamos poder editar los programas. Hay programas gratuitos en la internet de edición de radio y de audio y de edición de imágenes también para subirlo a YouTube. Porque lo que hace el pastor Timoteo, por ejemplo, con esta clase es editar para que algunos errores o algunos vacíos no queden en el aire y luego la gente, los lectores, que desconocemos quiénes serán y a lo mejor son profesionales y que nos van a ver y nos van a criticar y luego van a poner sus comentarios al pie de la página de YouTube y puede ser desastroso también, ¿no? Si son críticas hechas por un profesional criticando. Por eso debemos ser un poco humildes y sencillos y tratar de explicar que no somos profesionales en el ramo, pero que estamos intentando poder comunicar nuestros conocimientos del Evangelio para el público en general. Ya ellos comprenderán. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, otra intervención? Sí, bueno, pienso que cada uno debería siempre empaparse con todas las herramientas que pudiera, ¿no? Sí, claro, claro. Carlos Andrés. Quería participar, me parece. Pastor, acerca de lo que José Brici acaba de hablar y José Cuya, ¿no? Sí. Todo está bueno, todo es interesante, hacer tu prédica por la radio, por el Facebook, por donde tú quieras poner, pero para eso uno tiene que estar preparado. Así es. ¿No le parece? No te puedes lanzar así por así, cuando ni siquiera estás bien preparado. Claro. Para eso nos estamos preparando, para eso estamos estudiando y queremos saber más, enterarnos más. ¿Quién como usted que está acá para enseñarnos, no? Bueno, lo que pasa es que como se me habló de homilética avanzada, yo lo que hice fue optar por un área. Este curso puede tener otro enfoque también de homilética avanzada, naturalmente, ¿no? Hablar de los diferentes maneras de preparar mensajes. Opté por esto, por el contexto en el que estamos viviendo y la situación actual nos va a exigir. Yo no sé cuándo, porque ya va a darse la orden de salida para reuniones físicas. Tal vez este año no, y las iglesias no puedan reunirse. ¿Qué hacemos entre tanto? Pues yo les recomendaría que a través del Facebook, como lo hacen muchos pastores hasta ahorita, muchos que incluso nunca habían transmitido por radio y televisión o por el Face, han tenido que entrar casi obligatoriamente a este tema y a este formato. Y lo están haciendo bien. Al principio pues no será muy bien ni muy profesional, pero luego ya con la práctica, ¿no? El hábito no hace al monje, ¿no? Perfecto, sí. Está muy interesante el tema que usted está dando, pero como le iba diciendo, nosotros necesitamos, estamos a terminar más o menos nos falta creo exactamente 4 clases o 3 clases o 5 clases, no sé. A mí me parece que vamos a entrar en otra área de la teología más bien. Ahí el pastor Timoteo nos dará una información más precisa, pero creo que hasta acá llegamos con homilética avanzada, que en realidad ha sido un curso de introducción
a la teología de la comunicación, teología de la predicación, ¿no? Y con sugerencias sobre cómo empezar, iniciarnos en este formato radial. Ok, muchas gracias. Correcto. Muy bien. Ahí lo veo a Carlos con ganas de preguntar. Estaba esperando ansioso por hacer alguna, o intervenir y tal vez sugerirnos algo, ¿no? No, pastor, estoy viendo en el YouTube, tiene bastantes videos, ¿no? De mensajes. Sí. Se puede usar como herramienta para trabajar. Obviamente, claro, claro. Sí, rescatar lo que dice la hermana Alejandrina, ¿no? Ya. Es importante primero tener previos ensayos. Tal vez antes de poder lanzar un video, sería bueno que para la próxima clase tengamos ya un discurso hecho de 5 minutos, ¿no? Ya. Y que todos podamos revisarlo y luego ya recién podamos transmitirlo, ¿no? Por un video. Claro. Sería bueno hacer como un borrador y luego ya pasamos ya. Sí, ahora me gustaría que, si ahí está el pastor Timoteo y no ha salido, podamos abrir el Zoom, este programa, o por lo menos una hora antes o media hora antes, para revisar un poquito las tareas en vivo, ¿no? Y poder escuchar los 6 de cada uno y revisarlos y darle algunas recomendaciones también dentro de lo poco que conocemos, ¿no? Tal vez yo conozco un poco más por la experiencia, porque trabajé en Radio del Pacífico y aunque lo mío no era radio, lo mío era más televisión, y trabajé un año completito todos los días en un programa de 12 a 1, un programa que se llamó Dios en la Noticia, y que hacía entrevistas, entrevisté, por ejemplo, a un abogado, el doctor Miranda, que es penalista. Él previamente me mandaba las preguntas que yo podría hacerle en la mañana, y un día antes, y yo lo leía, me informaba un poco sobre el tema, y luego en el primer segmento iniciaba con él o yo dando una pequeña introducción al tema del día, y luego ya nos enlazábamos y comenzábamos a dialogar. Yo representaba al público y le hacía algunas preguntas, y él respondía a las preguntas. Las preguntas que yo le hacía eran preguntas que él previamente me había mandado, eso no lo sabe la audiencia, pero yo hacía las preguntas y él me respondía. Y luego entonces abríamos el teléfono y la gente comenzaba a llamar, porque daba orientación legal sobre algún área, algún tema que era importante, ¿no? Igual pasa en la radio. Se abren los teléfonos en vivo y la gente pregunta, ¿no? Y luego alguien responde a las preguntas. O usted mismo puede responder a las preguntas. O tal vez tener un invitado, hacer una entrevista y luego abrir el teléfono. O que se comuniquen, si estás transmitiendo por el Face, que te hagan preguntas ahí debajo de la transmisión. La gente puede escribir su pregunta y tú vas leyendo mientras el entrevistado va respondiendo. En tu Face tú vas leyendo las preguntas y luego se las transmites al entrevistado. Y el entrevistado, que es el especialista en el tema que estás compartiendo, va a responder a las preguntas. Las respuestas tienen que ser breves para dar lugar a mayor público, ¿no? Es una manera de medir también el éxito o el fracaso de nuestro programa, ¿no? Los niveles de participación. Por eso me preocupa en este curso, cuando ustedes no participan, yo digo, caray, ¿qué pasó conmigo? A lo mejor no estoy comunicando bien, ¿por qué la gente no pregunta? Porque el diálogo es sumamente importante. Al público le gusta mucho escuchar el diálogo, no solo conferencias de una sola persona hablando todo el tiempo, sino le gusta el diálogo, le gustan los paneles de discusión, le gusta el debate. Aunque ellos no entren en el debate, por lo menos escuchar un debate. Y pues valdría la pena que entre los teólogos, los estudiantes de teología, podamos debatir un tema, ¿no? Invitar a 1, 2 o 3, ahora por YouTube se puede. El nuevo Face,
ya tiene un programa que hay que descargarlo de esa aplicación y desde el nuevo Face, que te permite tener hasta 20 personas, así como ahorita somos 6 o 7 aquí en el Zoom, igual en el Face se va a poder visualizar 6 o 7 personas o hasta 20, se puede visualizar 20 participantes que pueden hacer sus preguntas en vivo directamente. Es decir, es como una teleconferencia. Ya no necesitarás leer abajo en el pie de página la pregunta por escrito, sino que así como yo los veo a ustedes y ustedes me ven a mí ahora, igual por el Facebook van a poder hacer eso también, ¿no? Van a poder ver la imagen de la persona que pregunta y puede entrar gente de diferentes países, ¿no? Ojalá sea en el mismo idioma, salvo que usted hable inglés y hable otra cosa, ¿no? Hable otro tipo de idioma. Muy bien. Gracias por la pregunta, Carlos.